Trigonometría. Estudia los triángulos y las relaciones entre sus lados y ángulos. Consideremos un triángulo rectángulo con un ángulo recto y un ángulo alfa. Tenemos acá nuestro triángulo rectángulo. El lado opuesto al ángulo recto, o sea, ángulo de 90 grados, que este es mi ángulo recto, se denomina hipotenusa. Y los otros dos lados son los catetos. Cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo alfa. Entonces por acá tengo mi ángulo alfa y el que está enfrente es el cateto opuesto. Cateto contiguo o adyacente es el cateto, es el otro cateto. Es decir, el que está en contacto con el ángulo alfa. Pero si mi ángulo alfa estuviera ubicado por acá arriba, entonces mi cateto opuesto, dice que el cateto opuesto por definición es el que está enfrente al ángulo. Entonces mi cateto opuesto va a ser este, o sea el contiguo, que dice por acá contiguo. Y el cateto adyacente sería entonces este cateto. Todo va a depender de la ubicación del ángulo alfa o el ángulo que usted esté utilizando. Repito, en esta gráfica mi cateto opuesto es la altura del triángulo y el cateto adyacente es la base del triángulo, porque acá tengo ubicado mi ángulo alfa. Pero si cambio la ubicación del ángulo alfa y lo coloco por acá arriba, donde estoy mostrando con el puntero, entonces estando por acá mi cateto opuesto va a ser la base del triángulo y mi cateto adyacente va a ser la altura del triángulo, porque va a depender en dónde esté ubicado su ángulo alfa. Razones trigonométricas. Las razones trigonométricas se definen como la razón entre los lados del triángulo. Y tengo la primera razón, que es seno. Y seno dice que es igual, dice el seno del ángulo es el cateto opuesto entre la hipotenusa. Entonces tenemos por acá seno del ángulo igual cateto opuesto dividido hipotenusa. Siguiente razón, coseno. El coseno del ángulo es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Y queda de la siguiente manera, coseno del ángulo igual cateto adyacente dividido hipotenusa. Y la otra razón, que es la tangente. La tangente del ángulo es el seno entre el coseno, es decir, el cateto opuesto entre el cateto contiguo o adyacente. Y me queda como tangente del ángulo igual cateto opuesto dividido cateto adyacente. Vamos con los ejemplos. Calcular el valor de x de la figura siguiente. Tengo por acá mi triángulo rectángulo. Me están dando el ángulo alfa 28 grados, la hipotenusa 36. Me están preguntando el cateto opuesto del ángulo alfa o la altura del triángulo. Extraemos los datos. Hipotenusa 36, ángulo 28 grados, cateto opuesto, lo que me están preguntando, o sea el valor de x. Por acá está mi gráfica para poder ubicar qué razón vamos a utilizar. Y vamos con la primera razón, que es la razón de seno. Y dice la razón, dice seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto dividido hipotenusa. Tengo pues estoy ubicado por acá. Para poder utilizar cualquiera de las razones necesitamos tener dos datos conocidos. Y por acá tengo el ángulo y también tengo la hipotenusa. Entonces, seno del ángulo, si tengo ángulo, cateto opuesto, no lo tengo, pero lo que me están preguntando, dividido hipotenusa, que es 36. Entonces, sí puedo usar esta razón, porque tengo dos datos.
Solo debo hallar el tercer dato. Voy a sustituir los datos. Entonces me queda como seno de 28 grados igual cateto opuesto, que es lo que estoy averiguando, x, dividido hipotenusa, que es 36. Voy a despejar x, y para despejar x, esto es igual a seno de 28 grados por 36. Realizando el producto, utilizando la calculadora científica, presione la tecla seno, seno de 28 por 36. Eso es igual a 16.9. Entonces, el cateto opuesto mide 16.9. Si utiliza una aplicación de calculadora científica en el celular, entonces presiona seno de 28, le va a aparecer entre paréntesis, cierra paréntesis, entonces le quedaría seno entre paréntesis 28 por 36 y presiona igual y le da la misma respuesta, 16.9. Siguiente ejemplo. Calcular el valor de x de la figura siguiente. Por acá tengo mi triángulo rectángulo, el ángulo alfa de 13 grados, cateto adyacente 11, me están preguntando hipotenusa. Extraigo los datos. Hipotenusa es lo que debo de averiguar. Ángulo alfa 13 grados, cateto adyacente 11. Tengo la gráfica para poder ubicar qué razón debo utilizar. Razón a utilizar, empiezo con la seno. Seno, ¿qué datos involucra seno? Seno del ángulo, tengo el ángulo, sí. Cateto opuesto, no lo tengo y no lo debo de averiguar. Entonces, por lo tanto, descartada esta función o esta razón. Y si sigo comparando, no tengo el opuesto, tampoco tengo hipotenusa, entonces no puedo utilizar la razón seno. Siguiente razón es la coseno del ángulo, que es igual, dice, a cateto adyacente. ¿Tengo adyacente? Sí. Dividido hipotenusa. Esta sí me funciona porque tengo ángulo, tengo adyacente y justamente me están preguntando la hipotenusa, entonces sí, esta razón voy a utilizar. Sustituyo los datos. Coseno de 13 grados igual, cateto adyacente, 11, hipotenusa es lo que debo averiguar, escribo x. Voy a despejar x. Para despejar x, esto es igual a 11 dividido coseno de 13. Y ahora, ¿por qué queda dividido coseno? Porque queda 11 dividido coseno de 13. Lo voy a explicar de una manera muy fácil. Imaginemos que por acá tenemos un 1. Entonces, coseno de 13 grados dividido 1 igual 11 dividido x. Y esto quedaría como razones y proporciones, donde este 11 que trabajaría como producto cruzado. Este 11 multiplicaría a lo que está aquí abajo, que dije que pues es el 1, imaginemos el 1. Entonces quedaría 11 por 1 dividido coseno de 13. Por eso ya acá solo queda como 11 dividido coseno de 13. Como al multiplicar 11 por 1 no altera, entonces solo queda 11 dividido coseno de 13 grados. Repito, imaginemos que acá tenemos un 1. Todo esto dividido 1. Entonces voy a despejar la x y lo despejaría como producto cruzado, que este 11 multiplica lo que está aquí abajo dividido lo de arriba. Y ahí queda ya despejado. Queda despejada la variable x, que sería 11 dividido coseno de 13. Realizamos esta división. 11 dividido coseno de 13. Entonces 11 dividido cos, que es la tecla que está en su calculadora, coseno de 13 igual, y me da un resultado de 11.29. Entonces, mi hipotenusa mide
11.29. Siguiente ejemplo. Calcular el ángulo del triángulo siguiente. Vemos por acá el triángulo. ¿Qué datos me dan? Me dan la hipotenusa 36, cateto adyacente 24 y la pregunta es el ángulo. Extraemos datos. Hipotenusa 36, cateto adyacente 24. La pregunta es hallar el ángulo. Tengo mi gráfica. Vamos a ver qué razón podemos utilizar y cómo vamos a calcular el ángulo. Vamos con la primera razón, que es seno. Y seno dice, vamos a ver qué dice seno. Seno del ángulo igual cateto opuesto dividido hipotenusa. Bueno, cateto opuesto no lo tengo. Dividido hipotenusa, sí tengo hipotenusa, pero no tengo ángulo. Y recuerden que para usar las razones debo de tener dos datos conocidos. No tengo ángulo y no tengo cateto opuesto, descartada la función seno. Coseno. Coseno del ángulo, bueno, me están preguntando ángulo. ¿Tengo cateto adyacente? Sí, que es 24. Hipotenusa, 36. Ya tengo dos datos conocidos, entonces sí puedo usar esta razón. Sustituyo datos. Coseno del ángulo es igual a cateto adyacente 24, hipotenusa 36. Entonces, coseno del ángulo igual 24 dividido 36. Voy a despejar el ángulo. Y para despejar el ángulo, esto me queda igual como ángulo igual coseno a la menos 1 de 24 entre 36. Si estuviéramos usando la función seno, entonces al despejar, ángulo va a ser igual a seno a la menos 1. Y si estuviéramos utilizando la función tangente, al despejar me quedaría como ángulo igual tangente a la menos 1. Entonces seguimos trabajando por acá. Vamos a realizar la división. 24 dividido 36. Y eso es igual a 0.6667. Con el resultado que tiene en su pantalla de la calculadora, no borre nada, presione Shift y la tecla COS. Y le va a dar el resultado de 48.19 grados. Repito, 24 dividido 36. Ese resultado que tiene en la pantalla, solo presione la tecla Shift y luego cos. Shift, coseno. Y obtendrá el resultado de 48.19. Y de esa manera encontramos el valor del ángulo. Entonces, mi ángulo alfa es de 48.19 grados. Vamos con un problema. A una distancia de 5 pies de la base de una torre de telecomunicaciones, se observa que el ángulo de elevación a su cúspide es de 38 grados. Encontrar la altura de la torre. Bueno, vamos a hacer nuestra figurita, que al final todos estos datos me van a dar una figura de un triángulo rectángulo. Tenemos la torre a una distancia de la base, 105 pies, la base que es por acá abajo, 105 pies. Se observa que el ángulo de elevación a su cúspide, por acá tengo la cúspide, entonces mi ángulo de elevación es el que abre hacia arriba, es de 38 grados. Por acá, observando hasta la cúspide, y mi ángulo es 38 grados. Pregunta: encontrar altura de la torre, que es mi, según el triángulo rectángulo, estoy ubicado por acá con mi ángulo alfa, entonces debo de hallar el cateto opuesto. Extraigo mis datos. Cateto adyacente, 105 pies, ángulo 38 grados, altura es lo que me están preguntando, una X porque no sabemos el valor. Mi gráfica para ver los datos ubicados y poder deducir qué razón debo utilizar.
Vamos con la razón seno, que es seno del ángulo igual cateto opuesto dividido hipotenusa. Observamos. ¿Tengo ángulo? Sí. ¿Cateto opuesto? Es lo que debo averiguar. No tengo cateto opuesto. ¿Tengo hipotenusa? No tengo el valor de hipotenusa. Por lo tanto, no puedo utilizar esta razón. Siguiente razón. Coseno del ángulo. ¿Tengo ángulo? Sí. ¿Cateto adyacente? Cabal, tengo, son 105 pies. ¿Hipotenusa? No la tengo, pero tampoco me lo están preguntando. Por lo tanto, descartada esta razón porque no me resuelve el problema. Vamos con la otra, que es tangente del ángulo, que es igual a cateto opuesto dividido adyacente. ¿Tengo el ángulo? Sí. Tengo cateto opuesto de lo que me están preguntando y el adyacente tengo mi dato. Entonces, esta es la razón que me resuelve este planteamiento. Sustituyo datos. Tangente de 38 grados va a ser igual a cateto opuesto, que es lo que estoy buscando, no es x, dividido cateto adyacente, que es 105 pies. Despejo x, que esto va a ser igual a, para despejar, en el ejemplo anterior dije que lo puedo despejar como productos cruzados, que si me imagino que tengo por acá un 1, entonces al final esto me queda como x va a ser igual a tangente de 38 por 105. Entonces ya aquí ya no le agregué el paréntesis, solo me queda como tangente de 38 por 105. Hágalos en su calculadora. Científica, tangente de 38 por 105 pies. Al realizar ese producto me da un resultado de 82.03 pies. Si la calculadora a la hora de presionar tangente 38 le abre un paréntesis, entonces cierre paréntesis y lo multiplica por 105 pies. Y ahí le va el resultado de 82.03 pies. Respuesta entonces. La altura de la torre de telecomunicaciones es de 82.03 pies. Siguiente ejemplo. ¿A qué distancia del pie de un asta de bandera de 110 pies de altura habrá de colocarse un observador para que el ángulo de elevación sea de 12 grados? Bueno, voy a hacer mi gráfica para poder entender mejor este problemita. Asta. Es un asta de bandera que dice tiene 110 pies de altura. ¿A qué distancia del pie, que está al pie del asta, debe colocarse el observador? ¿A qué distancia? Es la pregunta. Para que el ángulo de elevación, que es por acá, sea de 12 grados. Ya ubiqué mis datos. Habiendo ubicado los datos, ahora sí puedo extraerlos para darle el nombre correspondiente. Cateto opuesto al ángulo alfa, 110 pies. Ángulo alfa, 12 grados. Pregunta, hallar el cateto adyacente, o sea, la distancia en que se debe de parar el observador del pie del asta hasta donde él va a estar parado, que al final pasa a llamarse como cateto adyacente. Vamos a usar, ¿qué razón iremos a utilizar? Vamos a ver nuevamente. Seno, cateto del ángulo. ¿Tengo el ángulo? Sí. ¿Cateto opuesto? También. Hipotenusa. No me están preguntando hipotenusa, por lo tanto, descartada esta razón. Coseno. ¿Cateto adyacente? No lo tengo. Hipotenusa, tampoco. Entonces, tampoco me funciona esta razón. Tangente del ángulo. ¿Tengo ángulo? Sí. ¿Cateto opuesto? También tengo el cateto opuesto. Me preguntan cateto adyacente. Entonces, esta razón sí me resuelve el planteamiento. Entonces, sustituyo datos. Tangente de 12 grados igual opuesto, cateto opuesto, que es 110 pies, dividido cateto adyacente, que es mi x. Despejo x, que esto va a ser igual a, x va a ser igual a 110 pies dividido tangente de 12 grados. ¿Y por qué queda dividido? Como dije anteriormente, lo voy a hacer como que fuera producto cruzado. Aquí, imagínese que acá tengo un denominador 1. Entonces,
Básicamente 110 pies por el denominador dividido el numerador. Como no tengo denominador, entonces solo me queda 110 pies dividido tangente de 12. Realizo mi división. 110 dividido tangente de 12 es igual a 517.51 pies. Si su calculadora a la hora de presionar tangente de 12 le abre paréntesis, que le queda tangente paréntesis 12, entonces cierre su paréntesis para que le dé el resultado correcto. Ahora, si no le da paréntesis, pues muy bien, 110 dividido tangente de 12 igual 517.51 pies. Por lo tanto, el observador debe colocarse a 517.51 pies del asta de bandera. Gracias. Chojonte. Thank you.